casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Soy de un modo especial en esta fiesta de Santiago Apóstol. La ofreceremos en acción de gracias por un aniversario más de la ordenación episcopal del señor arzobispo don Emilio Carlos Berlí Belauzarán, que fue nuestro arzobispo durante 20 años aquí en nuestra arquidiócesis. Él fue ordenado en Tijuana hace casi más de 37 años, más o menos, y pues hoy lo felicitamos y ofrecemos la misa por él. Y también vamos a ofrecerle en acción de gracias de Anabel Dávila Ramos por el cumpleaños de Santiago Hernández. Pediremos por la salud de Moisés Lázaro, Lulú Trejo, Juanita Pérez, Carmita Lechuga, María Elizabeth Casares, Adán Suárez, José Guadalupe Barragán, Ligia Cantún, Gloria Contreras, César, Jesús, Dani, por la salud de la familia de Luis y Rubí y sus hijas Silvana, Isabela y Mariana, de la familia Barbosa Rodríguez y por varios hermanos difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermano, vamos a disponernos a vivir nuestra Eucaristía en este día de la fiesta de Santiago. Saludamos a todas las parroquias que lo tienen como su santo patrono, entre ellas Jalachó, las comunidades de Tixcacalcupul, Río Lagartos, entre otras. Aquí en Mérida también la parroquia de Santiago Apóstol. Y pedimos la intercesión de este santo por todos los enfermos del COVID que están viviendo pues, este momento difícil. También para seguirnos cuidando porque se han incrementado mucho los contagios. Tenemos que seguir creando conciencia de todos los que van a trabajar y de regreso a sus casas, que en sus hogares se sigan cuidando mucho para que podamos pues domar esta pandemia. Y pues con esta intención y pidiendo la luz y la fortaleza para todos los que cuidan a los enfermos, pues vamos a ofrecer esta misa. Defensor de los pobres, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Refugio de los débiles, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Esperanza de los pecadores, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y Paz, paz en la tierra a los hombres de que buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos.
la tierra a los hombres de buena voluntad. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santificador. Gloria a Dios En las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica con la sangre del apóstol Santiago, concede a tu iglesia quedar fortalecida por su martirio y amparada siempre con su protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar, entonces no cesaba de reír nuestra boca
ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aún los mismos paganos con su asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cómo cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir iban llorando cargando la semilla, al regresar cantando vendrán con sus gavillas. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aleluya, 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 aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirve, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Señor Jesús. Santiago apóstol, intercede por nosotros para que, como tú, purifiquemos nuestras intenciones en seguimiento de Jesús y seamos auténticos servidores como Él. El jueves pasado
reflexionamos sobre las estrategias de Dios para que comprendamos su mensaje. Con el profeta Jeremías pidió que se les recuerde una bella historia de amor entre Dios e Israel, pero luego Israel le fue infiel, por eso habría que gritarle al oído. En el Evangelio, Jesús con el profeta Isaías señala que el problema es que no quieren convertirse ni salvarse. Por eso hay que hablarle al corazón. De tal modo que para comprender el mensaje de Jesús se necesita que la palabra llegue a la mente y al corazón. Hoy celebramos al apóstol Santiago, patrono de España, por lo que pedimos por la madre patria, que está sufriendo un repunte de contagios a causa de la misma pandemia que nosotros estamos padeciendo y que nos debe servir para extremar aquí cada vez más los cuidados. También saludamos y pedimos por las parroquias de Yucatán que tienen al apóstol Santiago como su patrono, tanto aquí en Mérida, que es una de las primeras parroquias, como Jalachot, Ixcacalcupul, Río Lagartos, entre otros. Y además del gozo por la celebración de esta fiesta, nos preguntamos, ¿cuál es una de las ayudas que nos da Santiago para nuestra vida de fe? La respuesta que quiero reflexionar con ustedes hoy es que Santiago nos ayuda a purificar nuestras intenciones en el seguimiento de Cristo. Para profundizar en esto vamos a meditar por partes el Evangelio que se ha proclamado hoy, que nos presenta en esta versión de San Mateo que la mamá de Santiago y su hermanito Juan ha intercedido por ellos para asegurar el mejor lugar en el reino de los cielos. Vamos por partes. Primer punto, la intercesión de su mamá. Ciertamente no sabe lo que pide ni ella ni sus hijos, pero es una madre preocupada por el futuro de sus hijos. En este punto señalamos el otro día que la misma Virgen María, como una de sus virtudes, se preocupó cuando Jesús se quedó en el templo de Jerusalén. Así que en principio no hizo nada malo, solo cumplió con su papel de mamá. Segundo punto, la petición de sentarse a la izquierda y a la derecha de Jesús en su reino. Aquí ya vemos que era una solicitud equivocada, y esto debido a que no habían comprendido de qué se trataba el reino que Jesús anunció. Para ellos, la imagen del reino era como el de los romanos, en lo que tenían, es lo que tenían en mente, y sabían que los poderosos sientan a su lado a los más importantes. Tercer punto, la primera parte de la respuesta de Jesús: no saben lo que piden. Esta petición, más que fuera del lugar porque no han comprendido, revela una de las grandes tentaciones del hombre, la de adorar al Dios del poder. Recuerden que habitualmente se señalan tres grandes dioses terrenos del mundo que el mundo adora: el Dios dinero, el Dios placer, el Dios poder, aunque hay muchos más, por lo cual Jesús les dice, no saben lo que piden, porque ellos, creyendo en el Dios único, vivo y verdadero, en su interior son engañados por Satanás para creer que para ser plenos, ser felices, tienen que estar por encima de los demás. Cuarto punto, la segunda parte de la respuesta de Jesús: ¿pueden beber el cáliz que yo he de beber? Jesús, coherente como siempre, dirá, el reino de los cielos irrumpe con fuerza y los esforzados lo arrebatarán. Y también enseñó que la puerta angosta es la que conduce al reino.
Y la respuesta que dan, sí podemos, no es porque hayan comprendido lo que significa el cáliz de Jesús, sino que con tal de estar por encima de los demás, están dispuestos a hacer por ahora el sacrificio. Esto me recuerda la parábola del hijo pródigo que nos presenta al hermano mayor que se había sacrificado quedándose junto a su padre, porque al final ambicionaba quedarse con toda la herencia que el padre todavía tenía. Volviendo a Santiago, sería el primer apóstol en sufrir el martirio, pero en este momento del Evangelio de hoy no lo sabía. Seguían aspirando a tener un sitio de honor en la supuesta corte de Jesús, como ellos se la imaginaban. Quinto punto, la tercera parte de la respuesta de Jesús. El sentarse a la derecha o a la izquierda es asunto del Padre. Esta respuesta de Jesús es para decirles que dejen esa preocupación de lado. El Padre sabe lo que hará. Ellos se deben concentrar en purificar porque están siguiendo a Cristo. Sexto punto, la indignación de los otros 10 discípulos. Jesús, que conoce los corazones, sabe que están molestos porque se les adelantaron Santiago y Juan. No porque está mal lo que pidieron, pues ellos tampoco habían entendido. Séptimo punto, primera parte de la gran lección de Jesús. Los poderosos de este mundo no pueden ser su modelo, pues no se basan en la preocupación del bien común, sino en oprimir. Por eso no puede ser así entre los apóstoles. Octavo punto, la segunda parte de la gran lección de Jesús. El deseo de ser grande tiene que ser de acuerdo con el plan de Dios, no de acuerdo con los planes del mundo. Recordemos la oración sacerdotal de Jesús en el capítulo 10 de San Juan. Ellos se quedan en el mundo, pero no son del mundo. San Pablo va a exhortar diciendo, no se ajusten a los criterios del mundo. Y si de veras quieren ser grandes en este mundo y en el reino eterno, entonces tienen que ser como los que sirvan, como un esclavo de los demás, así como el mismo Jesús lo vivió, que no vino a ser servido sino a servir, y cuyo mayor servicio a la humanidad será dar la vida por la redención de todos. Siguiendo estos puntos del Evangelio, debe quedar purificada la intención de Santiago y Juan y la de nosotros sobre nuestro seguimiento a Cristo, demostrándolo con un servicio libre de condicionamientos a los demás, que tendrá su inspiración en el gran amor de Jesús hacia todos. Pienso en tantos creyentes desde el Antiguo Testamento como los profetas y justos que prepararon el camino para la llegada de Jesús, pero no lo conocieron y sin embargo entregaron la vida al servicio del pueblo de Israel. Son aquellos que Jesús en el Evangelio del jueves pasado dijo que quisieron ver y oír lo que los apóstoles sí vieron y oyeron, pero a ellos no les tocó. Y luego tantos otros, desde el Nuevo Testamento y los primeros años de la Iglesia hasta nuestros días, que comprendieron el verdadero servicio al estilo de Jesús, que son miles y miles los que han comprendido esto y lo han vivido llegando hasta el martirio. Ahora mismo pienso en que esta época hay miles de discípulos de Jesús, obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos comprometidos, que por haber entendido de qué se trata el verdadero servicio que abrirá las puertas del cielo, hoy sostenidos por el Espíritu Santo van sirviendo a la humanidad, creyentes y no creyentes, en tantos lugares
en donde se sigue sufriendo persecución, hambre, enfermedad, como el de esta pandemia del COVID-19 y muchas otras carencias, y sin embargo se mantienen firmes en el Señor. En ellos se cumple lo que San Pablo nos ha dicho en la primera lectura. Son vasijas de barro que llevan un tesoro para que se vea que esa fuerza tan extraordinaria con que viven su vocación proviene de Dios y no de ellos. Si les preguntamos por qué lo hacen, nos dirán: sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Esta primera lectura también ilumina lo que estamos viviendo en este tiempo de la pandemia, que debemos de repasarlo, ¿verdad? Ellos seguirán diciendo: nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes, a los que servimos la vida. Estos son los que están bebiendo el cáliz hoy y están seguros de que aquel que resucitó a Jesús los resucitará también a ellos y los colocará a su lado. Estos sí han comprendido lo que significa sentarse con Jesús en el reino de los cielos. Hermanos, por la gracia de Dios, hoy todavía hay miles de apóstoles sirviendo a su prójimo por todas partes del mundo, muchísimos de ellos arriesgando la vida día con día. La Iglesia Católica es la institución a nivel mundial que más obras de caridad tiene en el mundo. Hasta el año pasado se contaban 115.352 en total, más de 5.000 hospitales, dispensarios médicos más de 17.000, casas para leprosos 648, 15.700 casas de ancianos, enfermos crónicos, más de 10.000 orfanatorios, entre otras obras. En México, los que atienden a la mayoría de los migrantes son las casas sostenidas por las diócesis que están a lo largo del país, especialmente en su ruta a Estados Unidos. Si bien Jesús dijo que tu mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda, a veces hay que decirlo no para presumir, sino para seguir impulsando este servicio gratuito de la Iglesia hacia la humanidad, hacia su prójimo más necesitado. Pero ¿saben qué? Cada año estos misioneros, servidores, van disminuyendo en número y los que perseveran van creciendo en edad, de modo que el promedio está por los 60 años. La razón: escasez de vocaciones. Y una de las razones por la que muchos jóvenes hoy no escuchan el llamado de Dios es pues porque están adorando el Dios del dinero, del placer, del poder. Están teniendo el síndrome de Santiago y Juan que nos muestra el Evangelio de hoy. Por eso no podemos dejar de hacer oración y de impulsar nuestra vida de creyentes con el testimonio de una vida de servicio desinteresado al prójimo, que ayudará a que en muchos jóvenes surja la inquietud vocacional y quieran servir al estilo de Jesús. Si en estos tiempos no hay suficientes respuestas vocacionales, muchas obras de las actuales 115.000 correrían el peligro de desaparecer y con ello muchas más personas quedarían desamparadas. Sigamos pidiendo para que cada uno de nosotros comprendamos la verdadera grandeza del servicio de los necesitados y todos los acordemos en nuestras oraciones por los que están y nos acordemos en nuestras oraciones por los que están entregando su vida al estilo de Cristo
para que otros tengan vida plena. María, Madre de los desamparados, ruega por nosotros. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la pasión de tu Hijo, para que la fiesta de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerle un sacrificio agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Jesús en el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Gustavo, su obispo auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Blanca, Estela Vázquez, Francisco, Javier Alejos, Alfredo Shakur, Marta, Alicia García, Dieter, Kenserki, Altagracia Ramos, Manuel Rodríguez, Nelia Liz Arcilla, Pamela, Mario Collí, Abraham, Marcelo Mena, Martina Vázquez, Martina Cham, Marcelina, Vidalia, Celso, Victoria, Flora, Adi María, José, Januario Rosado, Mario Collí, Luz María, Luis Castillo, Rubén Solís y Raúl, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, Santiago Apóstol, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación, es vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Llevamos adentro de nuestras vidas un tesoro. Este tesoro se llama Jesús. Su alegría nos dio para así comprender que esta fuerza nos viene del Señor. Soy vaso de barro, Señor, donde tu amor actuará, porque tú vives en mí. Hay muchas pruebas, pero no nos angustiamos. Preocupaciones sin desesperar. Perseguidos al fin, derribados, pero no desamparados, y no nos vencerán. Soy un vaso de barro, Señor, donde tu amor actuará, porque tú vives en mí, tú vives en mí, tú vives en mí, tú vives en mí. Nos disponemos para vivir la comunión espiritual. Pedimos la intercesión del apóstol Santiago para que también nos vaya
purificando en nuestras intenciones del seguimiento de Cristo. Creamos realmente que Él nos va acompañando día con día en nuestro caminar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Por intercesión del apóstol Santiago, en cuya festividad hemos recibido con alegría tus santos sacramentos, concédenos, Señor, tu protección y tu ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor, invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salud de los enfermos, Ruega por nosotros. refugio de los pecadores, Ruega por nosotros. ayuda de los migrantes, Ruega por nosotros. consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros. auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Anuncien al Señor con sus bienes, pueden retirarse en paz. Demos gracias a Dios. Señora de la paz y de la libertad, enséñanos a amar, enséñanos a amar. De nuestra tristeza, libéranos con tu alegría. De nuestras angustias, libéranos con tu paz. De nuestros temores, libéranos con tu